cada ocasión en que un luchador se adentra en un ring de lucha profesional, está arriesgando su integridad física e incluso su propia vida. Esta declaración podrá parecer exagerada para algunos, otros incluso aún no entienden lo delicado de este deporte espectáculo, demeritando aún por ser falso como ellos lo llaman, pura actuación y circo dirían ciertas personas en pleno 2018, pero por más predeterminado y coordinado que sea el wrestling, eso no disminuye el riesgo que los atletas corren al combatir. Lo hemos dicho una y otra vez, los accidentes ocurren, inevitables por desgracia. Hoy veremos algunos movimientos que podrían ser catalogados como rutinarios, que terminaron por costar una carrera en su totalidad en la WWE. El 23 de noviembre de 2014, la leyenda más grande que la extinta World Championship Wrestling haya producido durante toda su historia, hizo su impactante debut en la WWE, un momento que parecía imposible de acontecer y que con el pasar de los años, se alejaba más y más la posibilidad. Y es que es cierto, el ícono Sting siempre fue leal representando a WCW, y una vez que esta desapareció perdiendo la guerra de los lunes por la noche, él estaba completamente seguro de que no quería formar parte de la compañía de Vince McMahon, al haber observado el trato que otros luchadores de la promoción de Atlanta recibieron, además de no gustar del manejo creativo de la misma empresa. En fin, el hombre de pintura facial costó a la autoridad la épica batalla por el control, ayudando a Dolph Ziggler a vencer en la lucha estilo serie de los sobrevivientes, excelente llegada que presagiaba cosas buenas para Sting, las cuales en realidad no se materializaron. Su rivalidad con Triple H no estuvo mal, y tampoco su enfrentamiento mano a mano en WrestleMania 31, pero a pesar de que lució bien, terminó perdiendo su primer match en la compañía. A estas alturas la imagen de Sting había quedado un tanto comprometida, pero nada tan grave, regresó en otra sorpresiva y genial aparición en Monday Night Raw para dar comienzo a su feudo con el campeón máximo, Seth Rollins, un ángulo que fue interesante y colocó a Sting como retador a la presea mundial. El combate ante el arquitecto con el oro en línea se realizó en el pay-per-view Noche de Campeones, y fue uno bastante bueno, al menos hasta que Rollins aplicó uno de sus movimientos habituales, el bombazo directo contra el esquinero, el cual le causó al icono una lesión en el cuello que finiquitó de una vez y para siempre su carrera de más de 20 años, un final anticlimático para una trayectoria tan legendaria. El icono ya no podía ni siquiera mantenerse en pie por su cuenta, así que el referee detuvo sabiamente el combate, y es que por una parte es comprensible lo que sucedió. Sting no era ningún joven, teniendo ya 56 cuando este 1 contra 1 tomó lugar. Obviamente muchos no esperaron para saltar encima de Rollins, acusándolo de ser un peligro en el ring, y qué les digo, así como pudo pasarle a él, pudo pasarle a cualquiera. Una pena lo sucedido pero accidental sin duda. Al menos meses después, Sting pondría un punto final más justo a su trayectoria durante su discurso al ser inducido al Salón de la Fama de WWE. Pasamos al otro lado de la moneda, de una carrera bien desarrollada y duradera, a una que apenas comenzaba. Antes de darle un intento a la lucha profesional, Darren Drozdov cargaba con un buen currículum como atleta, una exitosa vida que llevaba un rumbo que cualquiera envidiaría. Prominente jugador de fútbol americano universitario en varios colegios y 3 temporadas en la máxima entidad de este deporte en Norteamérica, la NFL, jugando tanto con los Jets de Nueva York como los Broncos de Denver, su historial podía significarle buenas oportunidades en el siempre competitivo mundo del pro wrestling. En 1997 comenzó a competir para algunas promociones independientes, e incluso hizo una aparición para la popular Extreme Championship Wrestling antes de ser firmado por Vince McMahon y compañía. La historia del inicio de su carrera en la Federación Mundial de Lucha se ha convertido en toda una leyenda, una de las más curiosas sin duda, y es que a Vince McMahon lo que más le agradó de Drozdov no era su físico, sus dotes como atleta, o siquiera su habilidad en el cuadrilátero, sino su extraña capacidad de vomitar a su gusto. Sí, el tío Vince quedó encantado con la regurgitación de Darren Drozdov. Se le dio el nombre de puke, o por su traducción, vómito, suena lógico ¿no? Y tuvo sus primeros combates en el olvidado show, Saturday Night Showdown, pero su debut a nivel nacional llegó en el Raw del 25 de mayo de 1998. Los ángulos más relevantes que recibió en su breve carrera fueron, primero, con el legendario tag team de los Road Warriors, un storyline controversial que involucró el problema de adicción legítimo de uno de los guerreros del camino.
El otro lo estaba haciendo sobresalir de entre una mar de luchadores que querían tiempo en pantalla, como Rudo. Empezó a aparecer en promos llamadas El Mundo de Dross, donde contaba historias sobre su carrera. El 5 de octubre de 1999 se convirtió en el día más trágico no solo de su carrera sino de su vida entera. Durante un mano a mano con D'Lo Brown en una grabación del programa SmackDown, Dross recibió de mala manera el clásico bombazo corredizo de su rival, cayendo directamente sobre su cuello, lo que le fracturó 2 discos al instante. Fue llevado de inmediato al centro médico del condado de Nassau en Long Island, Nueva York, y pasó horas en cirugía, con la que los médicos intentaron disminuir y estabilizar la presión en su cuello herido, pero a pesar de horas y horas de tratamiento y procedimientos determinados, Dross quedó cuadrapléjico, o sea, sin la posibilidad de mover su anatomía. A sus apenas 30 años, Darren Drozdok terminó en una silla de ruedas. Ya que se trataba de un show pregrabado, la empresa pudo evitar que la lesión saliera al aire, y el pietaje de este combate no ha salido de World Wrestling Entertainment, aunque, en los anuncios de la compañía, para evitar que la gente intente esto en sus hogares, se puede ver un pequeño clip de los doctores atendiendo a Dross y llevándoselo en camilla. Desde la fatídica noche hasta el día de hoy, Darren Drozdok ha asegurado que fue un accidente causado por varios factores, incluso propios. Jamás ha dejado de declarar que él no culpa a D'Lo Brown de ninguna manera por el incidente, una actitud muy madura de parte de este hombre, y en una nota un tanto más alegre, hoy puede decir que ya tiene mayor movilidad en algunas partes de su cuerpo, a pesar de seguir en silla de ruedas. Para mí, Tyson Kidd por siempre merecerá ser encasillado como un luchador eternamente infravalorado, siendo uno de los más recientes graduados del brutal y devastador calabozo de la familia Hart. Kidd siempre tuvo dotes para la lucha profesional, su complexión y agilidad lo hacían un competidor interesante de verdad, y su carrera en WWE, aunque desaprovechada en su mayoría, fue mejor que la de muchos otros luchadores desperdiciados, contando con algunos logros, rivalidades, y hasta chances por distintos campeonatos de la promoción. Ser utilizado como un recurso para entregar combates de calidad en NXT junto a las estrellas del futuro me pareció un empleamiento brillante del talento de Kidd, pero mi etapa favorita de este hombre siempre será su alianza con Cesaro, creando una de las duplas más espectaculares que la división por parejas viera quizá en años en esta compañía. Antes de que la desgracia atacara, todo parecía ir en orden para el canadiense. Ya había ganado los cinturones Tag Team junto al Superman suizo, y a pesar de haberlos perdido después de 9 meses, mantuvieron cierta relevancia. 1 de junio de 2015, Tyson Kidd se batía en el ring con Samoa Joe, un dark match para Monday Night Raw que a pesar de no ser transmitido para el programa rojo a nivel global, terminó causando revuelo por sus implicaciones trágicas, y es que Samoa Joe estaba por terminar sin complicación alguna el enfrentamiento, rematando a Tyson Kidd con su finisher, el Moonsault Buster, pero al momento de conectar con este, la caída de Kidd no fue la más ortodoxa, ideal vaya, y aunque en un principio las cosas parecían marchar de lo más normal, poco después se sabría que era todo lo contrario. Rápidamente la empresa dio un anuncio oficial decretando que Kidd no podría competir durante un año debido a una severa lesión en el cuello y la columna vertebral. Obviamente esto ya encendía las alarmas en la fanaticada, pero el luchador se encargó de aumentar la preocupación al declarar por medio de su cuenta de Twitter que tan solo 5% de personas logran sobrevivir a su lesión. También dejó saber a los fans que en su cuello ya cargaba con 16 grapas, 4 tornillos y una vara, y mientras más tiempo pasaba, más evidente se hacía el hecho de que Tyson Kidd no podría pisar un encordado de nuevo por el resto de sus días, hasta que en junio del 2017, fue contratado como productor a tiempo completo en WWE, lo que significó una especie de cierre definitivo para su carrera in-ring. Quizá no era el más joven, pero era obvio que aún tenía mucho que dar, siendo un veterano en teoría con esta promoción. En algún momento pudimos llegarlo a ver triunfar más allá de lo esperado, pero bueno, no pudo ser así, y a pesar de que este acontecimiento resulta triste en verdad, Tyson puede sentirse agradecido de no terminar en un peor estado físico con una herida de tal magnitud. Además, como productor Kidd también ha probado ser bueno, regalándonos algunos combates y segmentos de categoría en los programas semanales de la Villa McMahon. Creo que no sería exagerado considerar a Paige como una, sino que la figura más controversial de la WWE en los últimos años.
Hablamos de una fémina que tuvo que atravesar múltiples obstáculos que bien podrían haberle evitado hacerse de un nombre en la lucha profesional, pero que al final obtuvo todo lo que alguna vez anheló, convirtiéndose en la campeona inaugural del título femenil de NXT, y posteriormente debutando en el roster principal de la WWE, venciendo a la que parecía indestructible AJ Lee y su duradero reinado para coronarse monarca de divas. A una edad tan temprana, todo parecía apuntar a que la inglesa se convertiría en el estandarte de la división en años por venir, pero todo eso se fue desplomando de a poco con los años, lesiones graves, adicciones, suspensiones por violar la política de bienestar de la empresa, y ya sabemos qué otra clase de polémicas más que salieron a la luz. Los meses pasaron y el regreso de Paige se postergaba cada vez más, y ahora las dudas comenzaban a surgir, ¿acaso sí haría un regreso al ring, o su joven carrera había quedado finiquitada debido a tantos inconvenientes? El 20 de noviembre de 2017 en Raw, Paige esclareció todos los rumores, haciendo un sorpresivo retorno que alegró a los fans, junto a las debutantes provenientes de NXT, Mandy Rose y Sonya Deville, formó el peligroso stable Absolution, y el futuro lucía prometedor para la denominada anti-diva de WWE. El 4 de diciembre volvió a la acción en el cuadrilátero desde junio de 2016, al enfrentar a Sasha Banks en mano a mano, combate que ganó por cierto. El 27 del mismo mes, durante un combate de 3 contra 3, en el que Absolution batalló con la tercia de Sasha Banks, Bayley y Mickie James, en un house show, la inglesa recibió una patada de parte de la jefa directo en la espalda, que resultó ser más contundente de lo que se pudo apreciar, ya que Paige no se levantó después del impacto, así que era evidente que algo no estaba bien, y el árbitro detuvo al instante el match, terminando sin resultado. Se supo que la fémina una vez más cargaba con una lesión, pero en esta ocasión de mayor gravedad de lo esperado, se trataba del cuello, una zona que había costado su carrera a leyendas como Stone Cold Steve Austin y Edge. Pasaron los meses y Paige, a pesar de toda la emoción que cargaba su regreso y las posibilidades que se abrieron con el mismo, aún no podía competir nuevamente en el encordado, pero fue hasta la noche después de WrestleMania 34, en Raw, que Paige hizo saber a la audiencia que el final del camino había llegado. Su retiro era oficial con apenas 25 años de edad. Si había una luchadora que aún tenía mucho por recorrer, esa era Paige. Después de su emotivo discurso de retiro, una vez más encontró la manera de impactarnos al aparecer en SmackDown, y anunciar que sería la nueva gerente general del show azul, debido al regreso de Daniel Bryan al ring. Qué curioso, una carrera renacía y otra desaparecía. José Estrada Jr. tuvo una carrera de exactamente 9 años, en la que vio sus mejores momentos en su tierra natal dentro de la reconocida empresa de Carlos Colón, el World Wrestling Council, o Consejo Mundial de Wrestling, en Puerto Rico. Tuvo diferentes nombres y entre sus logros se encuentran el Campeonato Mundial del Caribe del Consejo Mundial de Wrestling, así como los campeonatos por parejas tanto mundiales como del Caribe. Fue contratado por la Federación Mundial de Lucha en 1997, debutando en junio para formar parte del stable, Los Boricuas, del cual era líder el ya reconocido por el público estadounidense, Savio Vega. El principal feudo en que se enfrascaron los Boricuas fue la guerra de stables que se desarrolló durante aquel lejano año, junto a otras agrupaciones como la Nación de la Dominación, y los Discípulos del Apocalipsis. Este ángulo fue pobremente recibido tanto por críticos y expertos como por los aficionados. Estrada participó en la batalla real de parejas de WrestleMania 14 en 1998, junto a otro de los boricuas, Jesús. Después sería empleado para el programa enfocado en la audiencia latinoamericana de la WWE, Superastros, pero no para mucho más. El 22 de junio del 98 en Raw is War, José Estrada Jr. se convertía en el primer rival de un debutante Adam Copeland, que sería conocido como Edge. Ni idea qué habrá pasado con ese hombre. El joven canadiense estaba dando un performance de calidad que estaba generando buenas reacciones del respetable, y en su intento por deslumbrar a la gente presente con sus dotes y agilidad, aplicó un lance afuera del ring, una especie de bala de cañón, cayendo sobre Estrada. El problema fue la forma en que impactó al boricua con una de sus piernas, dando de lleno en la cabeza de este, causando una especie de efecto de martillo, como si la aplastara vaya, rompiéndole el cuello en el acto. Estrada no se movía y el match se detuvo, y a pesar de que pudo regresar durante un breve periodo meses después, en 1999 esta lesión terminó por llevarse su carrera. Pobre Edge, imaginen cómo se debió sentir considerando que era su debut ante una audiencia a nivel mundial,
Pero tranquilos, hizo lo correcto llamando cada día que pudo a José Estrada Jr. por el remordimiento. Seguramente a pocos si no es que a nadie, le sonará el nombre Chuck Austin, y no los culpo, hablamos de un luchador cuya carrera, podríamos decir, duró tan solo semanas. Este señor comenzó su entrenamiento a inicios de la década de los 90, y dicho entrenamiento duró únicamente un mes y 2 semanas aproximadamente, pero imagino que él ya se sentía lo suficientemente confiado como para ir en busca de un empleo a la compañía más conocida de los Estados Unidos, la World Wrestling Federation. Austin ofreció sus servicios a la compañía McMahon como jobber, y estos aceptaron contratándolo. Debutó en diciembre de 1990, haciendo equipo con el hermano del Macho Man Randy Savage, Lanny Poffo, para combatir con los famosos Rockers, Shawn Michaels y Marty Jannetty. Era un match por parejas que serviría para hacer lucir bien a los Rockers y nada más. Estaba teniendo un desarrollo común y corriente, pero justo cuando Jannetty preparaba su movimiento final, el Rocker Dropper, el cual debemos aclarar es una especie de Fameasser pero con un enganche previo, Austin no supo cómo tomar la maniobra. En vez de caer directo en su rostro, dobló el cuello, y su cabeza literalmente se clavó contra la lona. De esta manera, Chuck Austin se ganó una parálisis instantánea. El programa era pregrabado, así que no salió al aire la lucha, pero vaya que hubo consecuencias para la empresa, ya que Charles los demandó junto con Jannetty, y aunque en mi opinión muy personal, el que tuvo la culpa principalmente de este incidente fue Austin, este venció en la corte, llegando a un acuerdo en el que recibió $10 millones, de los cuales, Marty Jannetty tuvo que pagar $500,000. Por una parte se puede decir que la WWE cometió un error al emplear a un sujeto tan poco preparado, al final terminaron pagando más de lo que contemplaron. De cualquier manera sostengo mi punto de vista considerando a Austin el culpable principal de la tragedia por no saber tomar el movimiento debido a su evidente inexperiencia. Supongo que esto queda a debate entre ustedes.